mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les voy a estar contando todo sobre mi experiencia con la decoloración del cabello y también les voy a contar el por qué regresé tan rápido a mi color natural. Así que sin nada más que decir, yo aquí las dejo con este videito. Y como muchas de ustedes saben, cuando yo me decoloré el cabello, mi intención nunca fue dejármelo por mucho tiempo, sino que yo simplemente quería experimentar, quería verme diferente, quería llevarme toda esa experiencia del proceso de la decoloración, ya que a mis 27 años yo nunca había dado un color diferente en mi cabello, siempre había tenido mi color natural, así que yo quería experimentar, yo quería verme diferente. Al principio, después de que me decoloré el cabello, todo estaba bien, yo me sentía muy bien con mi cambio de look, mi cabello no estaba maltratado, así que todo iba de viento en popa. Pero hace un mes atrás yo tomé la decisión de regresar a mi color natural por dos razones muy importantes. La primera fue que ya no me estaba gustando cómo se me miraba, sentía que la raíz ya estaba muy larga y que también estaba muy oscura, sentía que había una gran diferencia y no me gustaba para nada. Y obviamente para solucionar eso yo tenía que volver a hacer todo el procedimiento y eso es algo que yo no quería. Fue una decisión que yo tomé desde el principio, yo siempre dije, yo este proceso solo lo voy a hacer una vez y ya cuando ya no me guste cómo se ve o cuando ya la raíz vaya creciendo demasiado, yo voy a volver a mi color natural. Y la segunda razón fue porque mi cabello se estaba maltratando muchísimo, sentía que ya los tratamientos que yo estaba usando no me estaban dando el mismo efecto y les estoy hablando de los tratamientos naturales que yo preparo en mi casa. Y tampoco yo podía ponerme a comprar los tratamientos que venden en los salones de belleza porque yo soy alérgica a la fragancia y yo no puedo utilizar tantos químicos ya que mi piel reacciona de una manera no muy agradable. Entonces yo dije, ok, no sé cómo controlar esto, no sé cómo evitar a que mi cabello se maltrate. Es más, llegué a un punto en el que, miren, yo normalmente me plancho o me hago los rizos unas 3-4 veces a la semana y llegué a un punto que solo lo hacía 1 o 2 veces, así que lo que yo trataba de hacer era grabar 2 videos. Siempre que me arreglaba trataba de hacer lo más que podía para no estarme arreglando tanto el cabello. Pero aún así era como que yo no estaba haciendo absolutamente nada. Y una vez, por ejemplo, les voy a contar, en Instagram yo les mostré que me estaba cortando las puntas con una tijerita, que yo me corto las puntas abiertas una por una, siempre he hecho eso. Bueno, lo hice una semana, ¿verdad? Luego la siguiente semana yo me estaba checando el cabello y vi que habían muchísimas puntas abiertas y yo dije, pero ¿cómo así si me las acabo de cortar? ¿Qué es lo que está pasando? En verdad no pude entender qué era lo que estaba pasando, por qué las puntas se me estaban abriendo tanto, cosa que no es normal porque yo no uso químicos en mi cabello y tampoco estaba utilizando la plancha, la secadora ni la rizadora tan seguido como lo hacía antes. Así que entonces yo dije, ok, no se diga más, voy a ir a hacer mi cita para regresar a mi color natural. Y les cuento que esa cita yo la hice con 3 semanas de anticipación por si me arrepentía, por si solucionaba el problema o por si cambiaba de idea, pero no, yo ya estaba así como que ay, yo quiero que llegue la cita para cambiarme el color del cabello. Ahora, muchas me han preguntado que si me arrepiento, que si lo recomiendo, cuál es mi opinión en general sobre esto. Miren, les voy a ser honesta, yo no me arrepiento para nada. A mí me gustó mucho cómo se me miraba al principio, el primer mes y medio. Pero como les dije antes, este proceso la verdad que maltrata muchísimo el cabello. En mi caso no lo vi al principio, sino que ya con el tiempo. Así que si ustedes están tratando de dejarse crecer el cabello, por favor no lo hagan. No lo hagan porque el cabello tiene que cortarse y sobre eso les voy a hablar más adelante. Otra cosa también, yo traté muchísimo de cuidarme el cabello con productos naturales. Y sí funcionan, pero también, no sé si esto ya se los había contado, pero los únicos tratamientos que me estaban funcionando para la resequedad eran esos tratamientos que son bastante intensivos, esos tratamientos que llevan bastantes ingredientes y que necesitan bastante tiempo para prepararse. Y eso es algo que yo no podía estar haciendo 3 veces a la semana. Y otra cosa también, me di cuenta de algo.
No sé si ustedes recuerdan que cuando yo tenía mi cabello natural, yo siempre les decía, cuando les compartía algún tratamiento, yo les decía, con unos 20-30 minutos que ustedes se dejen este tratamiento, funciona de maravilla, no hay necesidad de dejárselo por 2 horas, no hay necesidad de dormir con ese tratamiento porque funciona de maravilla. Ahora con el cabello decolorado me pasó todo lo contrario. Me di cuenta de que yo no me podía dejar un tratamiento por unos 30 minutos. No me hacía, era como que no me había puesto nada. Yo tenía que dejarme ese tratamiento por lo menos 2 horas. Imagínense ahora estarme tomando el tiempo de preparar ese tratamiento, ya que no se preparaba. No es como aplicarse un aceite que uno lo agarra, se lo pone y ya. No, preparar esos tratamientos, yo no sé por qué me cuesta tanto decir la palabra tratamientos, se lleva tiempo, y aparte de eso, el tiempo que había que dejármelos, y yo me lavo el cabello 3 veces por semana, así que no podía. Y si yo no me aplicaba uno de esos tratamientos cada vez que yo me lavaba el cabello, mi cabello se sentía horrible. Entonces yo decía, ¿pero qué hago? Y yo sé que los tratamientos que venden en los salones de belleza funcionan muy bien, o sea, hacen milagros en el cabello. Si ustedes tienen el dinero para comprarse esos tratamientos, porque les tengo que advertir que son algo caros, y también si tienen el tiempo para estar yendo al salón de belleza y todo eso, adelante. Yo desafortunadamente no puedo utilizar tantos químicos en mi cabello porque me afecta muchísimo, así que tenía que optar por la opción de los tratamientos naturales, pero como les digo, me estaba tomando demasiado tiempo. Así que como les digo, no me arrepiento, me llevé una gran experiencia. Yo soy de las personas que cree que uno no tiene que arrepentirse de sus errores, sino que en vez de arrepentirnos tenemos que aprender de ellos. Así que me llevé una gran experiencia. Ahora pues no me queda más que cuidarme el cabello, dejármelo crecer y no volverme a meter químicos. Y les cuento otra cosa también. Cuando me estaban haciendo la decoloración y yo sentía el olor de esos químicos, yo así como que, porque yo tengo como que una enemistad con los químicos, yo y los químicos no somos muy buenos amigos, y me empecé a preocupar, y yo como que me estaba arrepintiendo en ese mismo momento, porque esos químicos tienen un olor tan fuerte y yo no estoy acostumbrada a utilizar ese tipo de cosas. Así que bueno, si ustedes no son muy amigas de los químicos como yo, tampoco lo hagan, porque creo que alguien me dejó un comentario una vez que decía, químico se tiene que tratar con químico, como que lo natural se lleva tiempo, y también hay que tener mucha paciencia para poder recuperar el cabello. Otro punto muy importante que quiero aclarar es que la decoloración maltrata muchísimo el cabello. Hay que invertirle mucho tiempo y también mucho dinero, así que tomen muy en cuenta eso, por favor. No, esto no se puede hacer así como a la ligera, a la carrera o a la loquera, sino que tenemos que informarnos antes de tomar esa decisión. Y ahora sí, dejando atrás todo el tema de la decoloración, vamos a hablar sobre lo que está pasando con mi cabello ahorita, qué me estoy haciendo, qué pasó, me lo corté o no me lo corté. Y sí, lo más triste de todo esto fue que me lo tuve que cortar. En total me lo he cortado 4 veces, si no me equivoco, desde que me lo corté el año pasado, y esta última vez fue la que más me dolió, porque sentía que estaba en ese punto en el que estaba súper feliz. Oh my god, cuánto me creció el cabello en un año. Llegué a mi meta, la meta que yo tenía, porque yo dije, en un año me tiene que llegar hasta el busto, y era hasta ahí donde me llegaba antes de cortármelo. Pero ese corte fue más que obligatorio, porque la verdad que sí estaba maltratado, tenía bastantes puntas abiertas, así que yo no quería, pero tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. No sé si ahorita ustedes pueden ver en cámara, pero esta parte de aquí todavía sigue clara, porque todavía esto no termina. Yo la otra semana tengo una cita, miren, aquí también se ve bastante claro, y me falta un procedimiento más. Lo que yo me hice ahorita, la primera cita a la que fui, fue que me aplicaron un color, creo que fue un castaño oscuro, casi llegando a negro, le podríamos decir, porque ahorita ando mi cabello como un castaño oscuro, se me ve más claro, pero cuando me lo acababa de pintar, o el primer día, se me miraba bastante oscuro, se me miraba casi negro. Y eso lo hicimos porque me dijo la muchacha de que si yo me aplicaba el tinte, el color de mi color natural,
se me iba a ir cayendo muchísimo, entonces me iba a quedar un color muy claro. Entonces por eso decidimos irnos a un color más oscuro y precisamente eso fue lo que pasó. El color se me empezó a caer y por eso ahora ya se me está viendo más claro. Así que eso les quería aclarar porque me lo han estado preguntando mucho en Instagram de qué color fue el que me apliqué. Y entonces sí, uno tiene que irse un tono más oscuro que el color natural de uno, porque con cada lavada el color se va cayendo, así que esa es la razón. Y también me apliqué un tinte semi permanente porque se supone que ese tipo de tintes daña menos el cabello. Así que ahorita cuando me vaya a hacer la próxima cita en mi canal de vlogs les estoy mostrando todo el proceso y qué es lo que estoy haciendo más o menos. La primera vez no me llevé la cámara porque me levanté tarde. Bueno, en el canal de vlogs les conté todo lo que me había pasado, pero esta próxima vez que vaya espero mostrarles todo el proceso y también ya después les voy a estar mostrando el resultado final, porque este no es el resultado final. Y ya por último vamos a hablar de cuál ha sido la diferencia después de que me pinté el cabello, después de que regrese a mi color natural. Miren, no he visto así como que wow, la gran diferencia, pero lo más que me ha sorprendido es el brillo. Ahora sí, ya mi cabello se ve brillante y se siente brillante, se siente súper suave y súper manejable. Ahora, algo que a mí me decepcionó, y es que miren, yo les voy a decir una cosa, yo no tengo mucha experiencia, no tengo mucho conocimiento en la cuestión de los tintes y cómo todo esto funciona, porque esta ha sido mi primera vez. Entonces, según yo, después de que regresara a mi color natural, todo el cabello enredado iba a desaparecer, ya iba a volver todo a la normalidad, pero no. Todavía sigue enredado y eso es algo que ya me tenía harta, por así decirlo, porque si ustedes me conocen, si ustedes me siguen desde antes, ustedes saben que yo antes no tenía necesidad de, yo es más ni me peinaba, yo no me desenredaba el cabello, porque a mí mi cabello nunca se me enredaba, siempre lo andaba súper lisito. Yo no me lo peinaba antes de lavármelo, no me lo peinaba después de lavármelo, era bien raro que yo utilizara el peine. Así que después de que me hice la decoloración y ese cabello se empezó a enredar tanto, yo quedé como en shock, yo no lo podía creer. Así que yo estaba con la esperanza de que después de pintármelo ya ese problema se iba a resolver, pero no. Pero eso sí, ha reducido. Ahora se me hace mucho más fácil desenredarlo a como cuando lo tenía decolorado. Era más difícil y más complicado y sentía que, la verdad que cada vez que me lo desenredaba sentía como un dolorcito en mi corazón, porque sentía que estaba dañando y maltratando y quebrando tanto mi cabello al estarlo desenredando. Y ahora pues ya siento como un alivio ahí, más o menos le podríamos decir, porque ya no lo siento tan pesado. Así que podríamos decir que esa es la gran diferencia. Y pues ya ahora no queda más que ya no hacerle absolutamente nada más. Miren, el plan que tengo ahorita es para este año que viene. No me lo quiero volver a cortar ya, no más. Ahora sí quiero dejármelo crecer, porque la meta es de que para finales del otro año me llegue a la cintura. Entonces necesito cumplir esa meta, porque siento que este año me lo corté demasiado. Este año en toda mi vida es lo más que me he cortado yo el cabello. Antes siempre me lo cortaba una vez, 2 veces, lo más que me lo cortaba en un año, pero esta vez fueron 4 veces, así que sentía que todo lo que me estaba creciendo me lo estaba cortando. Así que siento que ya necesito parar con lo de la cortada. Y también ya no más químicos, ya no más tintes. Yo ya quedé satisfecha, ya quedé con la experiencia, quedé traumada, podríamos decir. Yo no quiero saber absolutamente nada de tintes ni de químicos. Ya esta última vez ahí le damos un alto. Y no quiero saber más de tintes. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude. Ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales y también en mi canal de vlogs, ya que por allá les comparto un poquito de mi día a día. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y ya los veo en el próximo video. Bye.